Pues les saludo con mucho gusto. Mi nombre es el Padre Elí Rodríguez, vicario de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y como ya bien lo ha dicho el Padre Gerardo, pues a mí me corresponde cerrar el día de hoy con este tema que estamos viendo en torno a la misericordia. Pues poniendo nuestros ojos en el Evangelio, concretamente en el evangelista San Marcos, hemos escuchado ya esta cita bíblica sobre la suegra de Pedro, quien permanecía enferma. Y en torno a esta reflexión, pues hemos descubierto de la mano del Padre Gerardo cómo la Iglesia permanece muchas veces también enferma. También nosotros padecemos distintas fiebres que poco a poco van acabando con nuestra vida, no solamente nuestra vida pastoral, sino muchas veces también con nuestra vida espiritual, en todos los ámbitos de nuestra historia. Sin embargo, esta cita bíblica no culmina ahí. Hay tres signos que Jesús realiza sobre esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y después la levanta. Estos tres signos son muy característicos de Jesús y durante todo el Evangelio estaremos viendo cómo estos signos acompañan el actuar, el ministerio, el trabajo que Jesús realiza, sobre todo en aquellos que sobreviven a las circunstancias que les rodean, que van afectados por sus pecados, por sus enfermedades, que van atormentados por los demonios. Jesús no se queda a la orilla o al margen de estos problemas, sino que Jesús en distintas ocasiones se acerca a ellos. Jesús tiene un signo de acercamiento, los toca, los ve, les habla, pero también Jesús por último los levanta. Esto que Jesús hace con la esposa, con la suegra de Pedro, es también lo que nosotros como Iglesia estamos llamados a hacer. Vamos a meditar cada uno de ellos por separado. A acercarse es la primera reacción que Jesús tiene ante esta mujer que tiene fiebre en su casa. Acercarse, hermanos y hermanas, es superar las distancias. A veces cuando nosotros contemplamos desde de lejos a las personas, las actitudes, las acciones, aquellas parecieran borrosas. Cuando Jesús se acerca a la persona que sufre, entonces nos enseña verdaderamente lo importante que es esta acción. Estamos llamados a acercarnos a aquel que sufre, porque muchas veces nos acostumbramos a verlos desde lejos y ver desde lejos da pie entonces a los prejuicios. Parece que aquella persona sufre esto, parece que aquella persona tiene distintos problemas, parece que aquella persona es buena, es honrada con su familia, vive bien, o por lo contrario, parece que aquella persona es egoísta, es superflua, parece que aquella persona vive siempre engañada o prejuiciando a los demás. Sin embargo, cuando nosotros nos damos el tiempo de acercarnos y ver la necesidad, ver el sufrimiento y ver el dolor de aquella persona que sufre, entonces somos capaces de descubrir que no estamos llamados a quedarnos a la distancia. Hasta hace algunas semanas nosotros alcanzábamos a ver todo esto de la pandemia como algo lejano. Hay un virus que está aconteciendo allá en Europa, en otro continente, y decíamos, pobre de aquellos, pobre de aquellas. Pero ahora que nosotros contemplamos en carne propia las consecuencias de esta enfermedad, entonces somos capaces de unirnos con el otro que sufría, somos capaces de comprender el dolor y el sufrimiento que el otro vivía. Ahora que tenemos de cerca y que vivimos en carne propia las consecuencias de esta enfermedad, entonces somos capaces de unirnos verdaderamente con el sufrimiento y el dolor de aquellos que parecían distantes. El acercarnos, por lo tanto, es vivir la experiencia de conocer a fondo, a profundidad, lo que la otra persona padece, lo que la otra persona viene cargando sobre sí misma. Es conocer el dolor, el sufrimiento, la soledad que la otra persona está experimentando. La persona que es egoísta pues se contenta solamente con ver desde lejos,
La persona que solamente se contenta con experimentar lo que vive en carne propia es aquella persona que su corazón no se conmueve cuando ve el dolor o el sufrimiento del otro, porque solamente somos contemplativos, expectantes ante lo que sucede en el mundo allá afuera. Por lo tanto, esta actitud de acercarnos, hermanos y hermanas, es una bella y noble actitud de Jesús, que nos enseña a nosotros que estamos llamados a eso, a acercarnos. ¿Quieres conocer a la otra persona? ¿Quieres conocer lo que está viviendo? ¿Quieres darte cuenta en realidad lo que aquella persona va cargando en sí misma? Entonces acércate y contempla. Entonces acércate y conoce. Acércate y descubre el valor y las enfermedades que la otra persona tiene en sí mismo. La segunda actitud es la de tomar de la mano. Tomar de la mano, hermanos y hermanas, es infundir confianza. Cuando nosotros tomamos de la mano a la otra persona, se fortalecen los lazos de la unidad. Entonces la conocemos, entonces la palpamos y entonces experimentamos el amor muchas veces en esa persona. Cuando la unidad es sincera, cuando verdaderamente permanecimos en ese vínculo de la unidad, entonces somos capaces de amar a la persona que está a nuestro lado. Sin embargo, cuando esa unión es real, cuando esa unión verdaderamente es legítima, también muchas veces estamos expuestos a lastimarnos. Como estamos tan unidos, como estamos tan cerca, pueden surgir fricciones incluso en nuestra propia vida. Lo podemos contemplar de una manera muy palpable en nuestra iglesia doméstica. A veces nos acostumbramos a vivir con nuestras familias porque solamente las vemos durante unos instantes, durante breves momentos, la comida, el almuerzo, la cena. Pero ahora que estamos todos reunidos en la casa, pero ahora que estamos todos juntos y las horas pasan y permanecemos unidos, entonces a veces esa fragilidad se vuelve más clara, nos enojamos, nos distanciamos, entonces es más fácil que nos irritemos los unos a los otros. Sin embargo, cuando la unidad prevalece en medio aún incluso de esas debilidades, entonces también somos capaces de superarlas y de perdonarlas. Perdonarnos los unos a los otros. La respuesta podría ser, claro, pues no nos llevamos bien, nos lastimamos los unos a los otros, pues cada quien por su lado, cada quien a su distancia, pero en medio de esta realidad en la que vivimos no podemos ocultarnos, no podemos huir de la realidad. Entonces lo único que queda es arreglar la situación. Entonces es estar cara a cara el uno al otro, tomados de las manos y decir perdón, perdóname por lo que he hecho, por lo que dije. Y entonces así suscitamos el perdón entre los unos a los otros. Eso facilita la cercanía, eso facilita la unidad cuando estamos tomados de la mano. He experimentado en estos días en mi casa, mi hermana tiene un hijo, un pequeño sobrino, y cada vez que yo llego a casa y se lo quito a su mamá, siempre lo tiene cargado ella, y cuando yo se lo quito y lo acerco a mí para darle un abrazo, para estar un ratito con él, el niño empieza a llorar. Y la primera reacción es decir, es un niño que tiene mamitis, es un niño que está chiflado. Pero una vez que me he puesto a investigar, los expertos en los infantes, en los pequeños, dicen que un niño experimenta la seguridad cuando está con su madre. La unidad hace un vínculo entre el pequeño y su madre en el cual se siente amado, protegido. Cuando el niño se siente entonces que verdaderamente a su alrededor puede girar el mundo, pero mientras que esté con su mamá, entonces está protegido. Ese vínculo, hermanos y hermanas, que existe entre una madre y un pequeño, es el mismo vínculo que debe existir entre cada uno de nosotros. Cuando Jesús toma de la mano a esta mujer, es un decirle, no está sola. Cuando Jesús toma de la mano a esta mujer, le está diciendo, yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé lo que tú estás sufriendo, pero en ese dolor y en ese sufrimiento no estás sola, yo estoy contigo. En ese dolor y en ese sufrimiento, cuando nos tomamos de la mano, entonces alcanzamos a descubrir la unidad. Estamos juntos en esto y juntos vamos a salir de ello. Como iglesia doméstica, como iglesia universal,
también nosotros estamos llamados a sentirnos muy unidos con nuestra familia, con quienes están a nuestro lado, pero también a todos aquellos que por la gracia del bautismo son nuestros hermanos. No podemos decirnos hermanos si no nos tratamos como tal. No podemos decir que Dios es nuestro Padre si entonces nos sentimos que ese Dios verdaderamente es un Padre común, es un Padre de todos, que nos reúne y que nos hace hermanos, que nos hace vivir en carne propia lo que el otro está padeciendo, lo que el otro está sufriendo. El último signo que tenemos en el Evangelio de parte de Jesús es el de levantar. Jesús levanta a esta mujer. Y levantar significa reanimar. Levantar significa inyectar optimismo, inyectar esperanza. Es restaurar la dignidad y el valor que la otra persona ha perdido, cuando por la enfermedad, cuando por el dolor, por el sufrimiento, por las consecuencias de su pecado, muchas veces pareciera que ha perdido. Las personas, hermanos y hermanas, vivimos en este mundo así, lastimados, heridos, enfermos, y muchas veces nos quedamos a la orilla del camino. Parece que muchas veces nos quedamos en pausa en nuestra vida porque ya no hay esperanza, porque ya no hay fe, porque nos sentimos tan mal, porque hemos decepcionado a tantos y nos sentimos tan decepcionados que entonces ya no hay ánimo para seguir adelante. La experiencia que hemos vivido de la Pascua en Jesús es esa misma experiencia. Nosotros que vivíamos como enfermos a causa del pecado, a la resurrección de Jesucristo, cada uno de nosotros nos recuerda que estamos llamados a eso. Con la resurrección de Cristo, Él mismo viene para levantar nuestra dignidad, para enseñarnos que no estamos llamados a quedarnos a la orilla del camino, tumbados por la enfermedad, por las múltiples fiebres que podemos sentir o experimentar en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra propia familia. Jesús nos levanta con su resurrección para enseñarnos a lo que verdaderamente estamos llamados. Que nadie se quede a la orilla del camino. Para eso Jesús ha resucitado, para levantarnos, para perdonarnos, para ponernos en pie y volver a seguir en el camino al cual estamos cada uno de nosotros llamados. Hermanos y hermanas, esta experiencia nos ayuda a nosotros a ver nuestra propia realidad, primero en carne propia, a experimentar la misericordia de Dios en nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos nosotros sentido la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces, aunque no lo merecemos, hemos experimentado cómo Dios se acerca a nosotros? ¿Cuántas veces hemos experimentado cómo Dios nos toma, cómo Dios se acerca, cómo Dios se une a nosotros y cómo nos levanta? Señor, ya no hay para seguir adelante. Vamos cansados, vamos agobiados, hemos pecado tanto que ya no hay forma de seguir adelante. Y sin embargo, Jesús en su infinita misericordia viene y nos levanta y nos pone en pie. Cada uno de nosotros, por lo tanto, estamos llamados a ser testigos de la misericordia. Y sería un pecado enorme guardarnos la misericordia de Dios. Sería un pecado enorme de egoísmo sentir que Dios me ha perdonado y guardármelo para mí mismo. Guardar esa misericordia de Dios para las cuatro paredes de nuestros templos, de nuestro hogar, de nuestra casa, es un pecado. Cuando nosotros contemplamos y descubrimos que Dios nos ha amado con misericordia, entonces también nosotros estamos llamados a amar al prójimo con misericordia. ¿Quiénes son los que van a tu lado? Agobiados, cansados, muchas veces tirados por el pecado, por el egoísmo, por la soberbia. Ahí, con ellos, es con quien tienes que ser testigo de la misericordia de Dios. Esta es la experiencia de Cristo resucitado, experimentar en carne propia la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Por eso dice el pasaje del Evangelio, cuando esta mujer es levantada por Jesús, aquella fiebre se va, la enfermedad desaparece. La iglesia es capaz de llevar la salvación, es capaz de llevar entonces la sanación y de entonces liberar a aquellas personas que van oprimidas por todos estos pecados. Por la gracia del Espíritu Santo,
cada uno de nosotros como Iglesia de Cristo somos capaces de llevar nueva vida a aquellos hermanos y hermanas. Esta experiencia de la misericordia es la que tenemos que llevar a los demás. Esta mujer, una vez que se siente sanada, amada, perdonada por Jesús, no puede hacer otra cosa más que ponerse a servir, más que entonces ponerse al servicio de Jesús. Actúa, su vida se transforma. Una vez en la enfermedad estaba tirada en la cama, ya no había esperanza, pero cuando llega Jesús y se acerca, cuando llega Jesús y la toma, cuando llega Jesús y la levanta, entonces le da nueva vida, le da la salud de alma y de cuerpo, y entonces sirve. Así es la vida del cristiano. Aunque nosotros estemos en nuestros hogares, en esta cuarentena, no podemos tener una actitud pasiva. La resurrección de Cristo nos llama a movernos, a llevar a esa misericordia a quienes más lo necesitan. Y yo les puedo asegurar que muchas veces las personas que tenemos a nuestro lado son los más necesitados de la misericordia de Dios. Hay que servir, porque para eso venimos. Hay que servir porque es lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Hay que servir porque esa experiencia es la que le dice a los demás que hemos tenido un encuentro con Jesucristo que verdaderamente ha transformado nuestra vida. Hermanos y hermanas, pues ojalá que esta experiencia nos ayude a eso, a descubrir que a pesar de las condiciones que actualmente estamos viviendo, estamos llamados al servicio. Ahí, con los que están en tu hogar, con los que están en tu casa, con tu vecino, con tu vecina, con la persona que más conoces y que más te necesita, ahí encuentra a Cristo que te llama. Ahí encuentra a la suegra de Pedro que el día de hoy te dice: necesito que te acerques, necesito que me tomes y necesito que me levantes, porque ya no puedo seguir adelante. Estas reflexiones, estas meditaciones, pues terminan siempre con una reflexión que nos invita al actuar, y lo hace en forma de pregunta que nos cuestiona nuestra propia vida y lo que en realidad estamos haciendo. La pregunta correspondiente al día de hoy es la siguiente: ¿cuáles podrían ser los signos de la misericordia de Dios en nuestras parroquias? Esos signos que deben mostrarse en todo momento y especialmente en las situaciones que el día de hoy vivimos. ¿Cuáles son esos signos de misericordia que debemos dar a los demás, como Iglesia de Cristo, pero también como iglesia doméstica? ¿Cómo pueden ver los demás que en realidad nosotros somos testigos de la misericordia que Jesús nos ha tenido? Pues que esta pregunta sirva de reflexión constante durante todo el día de hoy, para que nos demos cuenta que nunca será lo suficiente para agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros y para demostrarle a este mundo que Jesús quiere tener misericordia con cada uno de nosotros. Si Jesús me ha perdonado a mí, si Jesús ha visto mi enfermedad, si Jesús ha visto la fiebre que tenía y aún así se ha detenido, me ha mirado con amor, me ha tomado de la mano y me ha levantado, eso mismo también puede hacer contigo. Pues bien, meditemos durante todo este día sobre esta pregunta. Les invito a terminar esta reflexión con el Salmo 25. A modo de oración, escuchemos este salmo y meditémoslo en nuestro corazón. A ti, Señor, Dios mío, elevo mi alma, en ti confío, no quede defraudado, ni se rían de mí mis enemigos. Los que esperan en ti no queden defraudados, queden defraudados los que traicionan por nada. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname fielmente, enséñame, pues tú eres mi Dios Salvador, y en ti espero todo el día. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No recuerdes mis pecados juveniles y mis culpas. Acuérdate de mí según tu amor por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y recto, indica su camino a los pecadores, encamina rectamente a los humildes, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son amor y fidelidad para los que guardan los preceptos de su alianza. Por tu nombre, Señor, perdona mi grande iniquidad. ¿Hay alguien que respete al Señor? Él le indicará el camino que ha de elegir. La felicidad será su morada y su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía a sus fieles y les revela lealmente su alianza. Mis ojos están fijos en el Señor, que Él secará mis pies de la red. Vuélvete a mí y ten piedad, que estoy solo y afligido. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos.